Muy buenas desde Melon Bytes. A raíz de lo que comentasteis de que si Columbia ha bajado mucho la calidad después de la pandemia, lo primero que me vino a la cabeza es ¿y qué marca no? Y en este vídeo quiero compartir con vosotros tanto lo que me ha pasado con supuestas marcas premium, también quiero compartir con vosotros, investigando con la IA, ha sido sencillo descubrir cuáles son las principales quejas de los compradores de marcas de montaña, de senderismo, y hay muchas en común, muchas quejas, pero también quejas con el servicio postventa, también ha empeorado, o sea que al final tenemos precios más caros, calidades peores y servicio postventa de pena, así que así van las cosas. Hace nada, 3 minutos estábamos aquí al sol y no soplaba nada, vuelve a saltar el viento. Estamos en una época, este diciembre, que hay masas de aire caliente, masas de aire frío y se pelean entre ellas. Bueno, el caso, como os comentaba en la intro, a partir de una percepción mía durante estos años, he estado investigando si realmente esto de bajar la calidad, de hacer cosas más barateras, dedicar más dinero al marketing pero menos a las innovaciones reales, ¿lo percibe más gente o soy yo? Os preguntaba si vosotros también lo estáis percibiendo o no. Es una cosa que no solo está ocurriendo en el tema de la ropa técnica de montaña, sino que está ocurriendo en muchos sectores, desde los electrodomésticos en casa hasta los coches, y que en mi opinión se ha visto muy agravado con la pandemia. Es como un antes y un después, donde las empresas tenían unos principios, valoraban unas cosas y parece que hemos dicho todo vale, vamos a apretar con los precios, vamos a vender más, pero vamos a preocuparnos menos de la calidad y del servicio postventa. Como os he dicho, he estado investigando y efectivamente hay una percepción general de muchos consumidores de que la ropa de marca, en este caso nos estamos enfocando en la montaña, no cumple con unos estándares que antes teníamos, que son las terminaciones, la durabilidad sobre todo es la que más sufre, tanto en calzado como en pantalones, como en todo. Esto se ha visto agravado porque además el servicio postventa, como os voy a contar en un caso particular, no está cumpliendo. Con una marca que yo admiro mucho y he tenido algunas prendas muy buenas, sin embargo he tenido otras muy regulares. Pero a mí me ha ocurrido con una de las prendas de Patagonia, en este caso, que uso muchísimo, que son las Capilene Daily, la mayor parte del año y en verano las utilizo, y luego en invierno, en los días muy fríos, en nieve, utilizo la versión de merino, y ya son camisetas bastante caras. Hombre, yo intento buscar siempre precios muy rebajados de otras temporadas. La verdad es que todo está caro hoy en día, ¿no? Pero bueno, en este caso, las daily normales, las de Capilene, todas las que tenía se han descolorido por un lado o por otro, lavándolas con agua fría, con jabones delicados, y sea por el sol, sea por el sudor, en muchas zonas se les ha ido el color. Tanto ponérmela para ir al supermercado me daba vergüenza. Así que me puse en contacto con el servicio postventa y la verdad que no fue
tan fluido como yo pensaba. Fijaros que primero me ofrecieron que si un cupón de 10 o el 15%, no recuerdo, para comprar otra cosa nueva en la página de la marca, con lo cual me salía más caro de lo que yo pagué en su día, y después de mucho argumentar, mucho, pude devolver 2 que estaban en muy mal estado y me enviaron otras 2. Pero peor ha sido casi con la de merino, pero es que en zonas donde se roza, por ejemplo aquí, donde debajo de las axilas, se ha ido desgastando. Claro, hay una estructura de poliéster y luego el merino. Si os ponéis a ver las opiniones veréis que no soy el único. Tanto que se ha ido el merino y empieza a formarse, se rompe el tejido porque no está sustentado. Esto os hablo con una camiseta de un año que me la he puesto en invierno unas cuantas veces, nada importante. He tenido la misma batalla y he conseguido devolver una. Para dar un punto de vista diferente, dejadme contaros 2 cosas que me han funcionado increíblemente. Una es, lo conocéis de sobra, tenéis un vídeo específico sobre esta capa térmica muy fina de Montane con Polartec, que es increíble. Yo no sé, estas prendas son las que yo creo que deberían seguir haciéndose. Años de uso, todo tipo de condiciones, con sol, con lluvia, con sudor, no lo sé los lavados que llevan ya, y la verdad es que no ha perdido ni el color, ni la forma, ni sus capacidades. La otra que os quiero comentar para que veáis que el merino no tiene que ser siempre malo de por sí. Tenéis un vídeo específico por aquí de los calcetines. Ni huele, y eso es una de las ventajas del merino. Estos calcetines de Smartwool son absolutamente increíbles porque han aunado un calcetín muy fino de merino que han reforzado lo que tiene que ser la parte de abajo, los dedos y el talón, donde los calcetines cascan, pues todo eso está reforzado. Y el resto es un tejido súper agradable, elástico, transpirable, muy ligero. Yo estoy encantado, ya veis que hace temperaturas frescas y yo me sigo poniendo estos calcetines. Bueno, contadme, ¿cómo veis las marcas? ¿Funcionan, no funcionan? ¿Habéis notado también, como me habéis comentado muchos en el tema de Columbia, un descenso de la calidad? Contármelo, que lo quiero saber todo, y que nos vemos en el próximo vídeo.